Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Estudio Bíblico Maná por la pastora Pili Alfaro. Abordará el tema 30 días en Isaías 61. Las bases fundamentales para la esencia de este estudio de 30 días en el libro de Isaías 61 son: ¿cómo podría haber sabido que estaba perdida si tú no me hubieras buscado y encontrado? ¿Cómo podría haber sabido que estaba ciega si tú no me hubieras hecho ver? ¿Cómo podría haber sabido que sangraba si tú no me hubieras vendado con tu amor? ¿Cómo podría haber gemido por mi esclavitud hasta que tú me liberaras? Los temas que abordan esta campaña de 30 días en Isaías 61 se refieren a desatar las cuerdas del yugo, quitar los obstáculos, reedificar las ruinas antiguas, vendar a los quebrantados de corazón, gloria en lugar de ceniza, el alfarero y el barro. Acompáñanos en este viaje. Hola mis amados, soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico en el 30 días de Isaías 61. 30. Maravilloso, ¿verdad? No hemos ni comenzado en las introducciones de estos días y ya yo sé que Dios está trabajando en nuestro corazón arduamente. Bien, vamos a recordar el lema de la campaña. No se puede sanar lo que me niego a enfrentar. Nadie te va a sanar lo que tú te niegas a enfrentar. Definitivamente es un lema que tiene que marcar el destino de toda una generación. Hay que enfrentar que necesitamos sanidad. Definitivamente. Recordemos el propósito de la campaña. El propósito de nuestra campaña está basado en Isaías capítulo 61. El espíritu del Ruach HaKodesh está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa es la palabra más profunda de Isaías 61, la cual nuestro amado Yeshua HaMashiach repitió, abrió las escrituras en el libro de Isaías y dijo: hoy se ha cumplido esa escritura frente a sus ojos. Esa manera en que el Mesías llevó este tema y lo expuso de nuevo al pueblo de Israel, al mundo entero, es una manera muy profunda de enseñar lo que es la sanidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por eso 1 Tesalonicenses 5:23 es la cita clásica. ¿Por qué? Porque hay que tener sanidad espiritual en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entrado en esa introducción del tema de hoy, en ese Isaías 61, como Isaías 61 trae un concepto de liberación. Recuerden que les enseñé sanidad y liberación, que son dos cosas diferentes. Bueno, vamos a hablar de 6 puntos de vista hoy en lo que es la sanidad y la liberación. Y vamos a hablar de esa sanidad en los 6 puntos de vista, que son los beneficios de andar en una vida sana y libre, sin cautividad. La primera, el primer beneficio es que tú conoces a Dios y le crees cuando estás sano espiritualmente y en una completa libertad espiritual. Mira lo que dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios con D minúscula, ni lo será después de mí. Esa es la cita de Isaías 43:10. Conocer a Dios y creerle. ¿Qué dice Dios? Para que me conozcáis y me creáis. Ahora,
el segundo beneficio que tenemos de Isaías 61, al entender Isaías 61, es glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios hoy en día? ¿Cantar 3 alabanzas? No. ¿Orar? No. Glorificar a Dios está en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Esa es la forma en que le damos gloria a Dios. ¿Cuándo? Cuando somos llamados por el Padre Celestial como hijos de Él. Esa es la gloria del Padre. Segundo beneficio, ¿verdad? Tercer beneficio, hallar satisfacción en Dios. Está en Isaías capítulo 55, verso 2. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Tercer beneficio, hallar satisfacción en Dios. Está en Isaías capítulo 55, verso 2. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Tremenda enseñanza, ¿verdad? De verdad que hallar satisfacción en Dios es que ningún dinero del mundo, ningún tesoro en la tierra nos puede satisfacer la presencia de la liberación y la sanidad que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos al cuarto beneficio, experimentar la paz de Dios. Isaías capítulo 48, verso 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si nada más atendiéramos a los mandamientos de la palabra de Dios, nuestra paz sería un río de justicia como las ondas del mar. Tremenda enseñanza, nada más ahí, ¿verdad? Nada más ahí. Y vamos a un quinto beneficio que nos da la palabra de Dios en Isaías capítulo 43 del 2 al 3, que es disfrutar de la presencia exquisita de Dios. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Hoy, entonces, estamos hablando de estos beneficios que tienen que ver con nuestra vida sana en Isaías 61. Ahora, ¿cómo podemos asimilar estos beneficios, estos conceptos bíblicos que son los beneficios de Isaías 61 a nuestra vida hoy? ¿O cómo lo vamos a lograr obtener? Porque esto es interesante, ¿verdad? Tú no puedes hacer nada ya por tu salvación. No puedes comprarla, no la puedes negociar, no puedes venderla y no tienes mérito para adquirir la salvación. Eso está claro, ¿verdad? Yo no estoy tocando en Isaías 61 la salvación. Estoy tocando sanidad y liberación. Eso es muy interesante hacer esa aclaración, porque la gente de hoy en día cree que al tocar el tema de sanidad y liberación estamos hablando de salvación. Por supuesto que no. El tema de sanidad y liberación a través de Isaías 61 es para las personas que han recibido a nuestro amado Yeshua como su único y suficiente Salvador, pero que necesitan ser sanados y liberados en las áreas de cautividad, no en el área de la salvación, porque eso sería tomar la cruz y desbaratar el concepto de la salvación en la cruz del Calvario. La cruz es el lugar más poderoso de la humanidad, donde Yeshua nos otorgó a precio de sangre la salvación, que no es automático. Eso quiero aclarar. El mundo no puede tocar un botón y decir, la salvación la tengo. No es automático.
La salvación es un regalo inmerecido. Y para tener ese regalo, lo tienes que recibir. Eso es contundente. Si a ti te envían un regalo a tu casa y la persona del correo llega, timbra y tú lo abres, pues él se lo lleva. El regalo de la salvación no es automático, está dado. Todas las personas en el mundo pueden abrir su puerta espiritual y dejar entrar el regalo de la salvación, pero no es automático. Eso lo quiero aclarar. Ahora, de puertas para adentro, ese regalo, cuando entra a la vida de una persona, ese regalo se destapa dentro de esa persona para producir cambios. Y por esos cambios es que estamos hablando hoy de Isaías 61. Mucha gente se queda con el regalo, pero nunca abrió el paquete para ver qué había dentro del paquete. Destapemos Isaías 61 y vemos qué paquete tan maravilloso el que el Padre Celestial envió a través de su Hijo Yeshua para sanar y liberar nuestra vida y nuestro corazón. Ahora, definitivamente entender estos beneficios nos lleva a, con el poder de la confesión. ¿Cómo vamos a recibir esos beneficios? Necesitamos el poder de la confesión. ¿Cómo confesamos? ¿Cómo confesarnos? ¿O cómo hacer una confesión? Porque hoy en día se entiende que el mundo entero, la iglesia tradicional, va donde un hombre y se confiesa donde ese hombre, y ese hombre le dice, vamos a orar recitar 3 oraciones o 3 frases, y ya, y arreglaste el problema. Pero vamos a ver a la luz de la palabra que nos habla la palabra confesión para hoy. Diga conmigo en el Salmo 32:3. Siga conmigo en la palabra, por favor. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Cuándo? Cuando te negaste a confesar que había un pecado en tu vida. Ahí es donde el cuerpo se empieza a debilitar espiritualmente. Entonces tú encuentras gente completamente debilitada en el cuerpo, muy debilitada en el alma y devastada en el espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice el secreto, la confesión. Ahora, no solo hoy en día, no solo es ingerir una cantidad exagerada de alimentos, que es lo que va a arruinar tu salud. Vamos a ver, yo te pregunto, del año 2017, de lo que nos queda, al año 2018 que comienza, ¿cuál es la ingestión del pecado que puede tener resultados aún más desastrosos en tu vida? O sea, ¿cómo vas a asimilar el año 2017 y el 2018 frente a la palabra confesión? ¿Te vas a seguir quedando con el pecado oculto? ¿Te vas a seguir quedando con aquellas cosas que nadie conoce de ti, pero que Dios sí conoce de ti? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Es mi pregunta. Déjame llevarte a una reflexión. Una de las opciones más saludables que puedes hacer para el 2017, 2018, 2019 y en el futuro es recibir perdón de Dios. ¿Tú sabías que necesitabas el perdón de Dios? Oh, sí, todos necesitamos el perdón de Dios. Nosotros como repetimos como loritos lo que otros dicen, pero ¿tú entiendes qué es dar perdón? Oh no, ese pedacito no lo sé muy bien. Sé que Dios nos puede perdonar, pero ¿conoces la palabra dar perdón? Confesar y perdonar. Mucha gente comienza un año cargado con un saco de basuras malolientes del pecado. El pecado huele tan mal en esa persona que la gente no se quiere acercar a esa persona. Entonces tú dices, no, es que me rechazan. ¿Sabías que el rechazo que tú crees que siente la gente puede ser el rechazo del pecado?
El cargar el saco no solo te hace ineficaz para servir a Jesús, sino que también te va a arruinar tu salud física, tu salud emocional y tu salud espiritual. El pecado tiene un poder para arruinar a una persona profundamente. A mí me gusta mucho enseñarle a los jóvenes en la iglesia acerca de lo que son los mensajes subliminales. Y me gusta mucho enseñarles esto con respecto a lo que envía el mensaje subliminal de las drogas en los jóvenes. Usted ve a jóvenes como que comenzaron su carrera artística y eran rejuvenecidos, lindos, preciosos, niños preciosos. Y fueron contaminados por las drogas y empiezan a deteriorarse, y su figura empieza a cambiar, hasta que su figura se completa en un monstruo completamente. Esa es la figura también espiritual, no solo del adicto a las drogas. Dentro de ti puede haber una figura deteriorándose, y por dentro de ti se están mostrando figuras espirituales de deterioro emocional, físico y espiritual. Ese es un SOS hoy en tu vida espiritual. La Biblia nos enseña en el Salmo 32, en el capítulo 3, en el verso 5, mientras me negué. ¿Cuál es la posición del ser humano hoy? Me niego. ¿Ustedes sabían que las estadísticas muestran que la mayor cantidad de gente en pornografía son los cristianos? ¿Por qué, pastora? Si somos un pueblo santo, si estamos redimidos por la sangre del Cordero, si ya somos nuevas criaturas, todo eso que nosotros le hemos puesto a la vida de la iglesia es lo que no nos deja enfrentar el problema. Entonces la gente le da mucho miedo contar cuál es su adicción. ¿Sabías que todos tenemos una adicción de una u otra manera que necesitamos confrontar porque la negamos? Lo más tremendo. Si tú le preguntas a alguien que tiene una adicción en algo, no, yo soy santo, y la aureola está por aquí, santo. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque todos tenemos un área donde nos negamos a enfrentar. Y cuando enfrentamos esa área y la sacamos a la luz, corremos el riesgo de que la gente nos rechace o que la gente no quiera acercarse a nosotros porque, uy, no, esa persona, acuérdate que esa persona ve pornografía. Y luego le colocamos etiquetas a las personas que están saliendo a su verdad, que están queriendo salir a una verdad, pero arreglándolo a través de Isaías 61. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. ¿Sabes? Hay muchas cosas que están ocultas en la vida de la iglesia porque nos hemos metido en una caparazón de apariencia, ¿verdad? De santidad o de cosas que en realidad nosotros no estamos enfrentando verdaderamente. Muy interesante el tema, ¿verdad? Entonces Isaías capítulo 32, verso del 3 al 5 dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía. Tu cuerpo gimiendo, dice la Biblia, todo el día. Ahora, dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Usted se imagina, a usted le puede pesar cualquier cosa, pero la mano de Dios en la disciplina espiritual por negarte a confesar eso que está ahí oculto en ti, eso debe ser muy tremendo. Yo lo experimenté. Yo experimenté la mano de la disciplina de Dios cuando habían cosas en mi vida que no estaba enfrentando y que me negaba a aceptar que los tenía. Me negaba profundamente y era una mano que yo sentía la disciplina de Dios en mi vida, que no me dejaba fluir, que no me dejaba compartir la palabra. Cuando yo no puedo fluir en el espíritu, cuando yo me reprimo en cosas de la palabra, o cuando yo no puedo expresar lo que yo estoy sintiendo espiritualmente y yo empiezo a reprimirme, yo ya sé que hay algo que está mal en mi vida y necesito confrontarlo con Dios para que Dios me diga, en esta área no estamos bien. Tremendo. Se los digo, eso es muy duro.
Espero que usted también tenga áreas en su vida, porque si no, pues discúlpeme, soy yo la única que tiene el área mal, ¿cierto? Bueno, definitivamente entonces hay que confesar el pecado y no negar que necesitamos mostrar la verdad de lo que hay. Y cuando tú confiesas tu pecado, tienes un arma poderosa. El Señor te perdona tu pecado. Yo no entiendo por qué nos demoramos tanto en pedirle perdón a Dios, o pedirle perdón a alguien, o no negar que tenemos algo que necesitamos confrontar, cuando a la larga, al confesarlo, nos liberamos, y al confesarnos es la dosis de la sanidad, y al confesarnos el Señor nos perdona. De hecho, un estudio en octubre del 2013 realizado por los científicos de la Universidad de Princeton y la Universidad de Gatineau, verificaron científicamente lo que David siglos antes dijo: los sentimientos deben de estar físicamente ligados. Cuando una persona vive una vida muy sentimental, vive una vida de culpas reales. Uy, qué científicos tan inteligentes. Le ganaron a la Biblia. Pero si David ya lo había dicho en el Salmo 32. Cuando negué a confesar mi pecado, me sentí que mi vida se deterioraba y se despedazaba. No, los científicos fueron muy inteligentes. Hasta el 2013 descubrieron que los sentimientos eran un problema. La Biblia ya lo había descubierto. ¡Qué maravilloso! ¡Qué concepto de la Biblia tan poderoso! ¿Cómo es que nosotros podemos lidiar con las cosas ocultas que día a día aparecen en nuestra vida? ¿Cómo haces eso, Pastora Pili? ¿Cómo llegas tú a enfrentar esos desafíos desde niña? O a enfrentar esas adversidades y esas cosas tan internas que nosotros tenemos que nadie conoce. Número 1, y esto lo aplico mucho en los ayunos de liberación: tienes que hacer un inventario moral. Definitivamente, debo de hacer un inventario moral. En el Salmo 139, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los sentimientos que me inquietan. En otras palabras, comienzas por tomar un lápiz y un papel y le pides a Dios que te traiga a la mente ese pecado, y tomas tu tiempo y dices: Señor, muéstrame qué es lo que está pasando en mi vida. ¿Te has sentado a hacerte inventarios tú mismo de las áreas en tu vida donde necesitan ser pasadas por Isaías 61? O tú eres de las personas que dicen: no, la verdad es que yo no necesito inventario, aquí yo todo lo tengo. Siéntate, escribe, haz un inventario en tu vida. Te invito a hacer un ayuno de liberación para que entres a una clínica de sanidad y puedas entrar a hacerte un examen exhaustivo de lo que esté pasando en tu vida y del porqué de las cosas que no han tenido respuestas hasta el día de hoy. Número 2, acepta la culpa. ¿Sabías que tienes que aceptar la culpa? Sí, padre, yo acepto que me he equivocado. El hijo pródigo, cuando se fue de casa, cuando malgastó los bienes de su padre, él estando comiendo algarrobas cuando tenían los palacios y los manjares de su padre en la casa del rey, y dice que en un momento dado dijo: pero yo qué estoy haciendo aquí comiendo algarrobas cuando en la casa de mi padre tengo comida. ¿Qué hizo? No, tomó su paquete y se fue para la casa. No. ¿Sabes qué hizo? Reconoció su pecado, confesó su pecado y dijo: Padre, he pecado primero contra el cielo y luego contra mi Padre en la tierra. Inmediatamente, lo más importante es que aceptó la culpa. No se la echó a su hermano, no se la echó a su papá, ni a su tío, ni a los amigos que le habían hecho gastar el dinero.
Dijo, yo tengo la culpa, he pecado contra el cielo y contra la tierra. ¿Cuántas veces tú has dicho eso? ¿Cuántas veces has dejado avergonzado a Dios? Y tú dices, ¡ay, qué miedo que la gente me vea! ¿Y Dios? La vergüenza con Dios, ¿dónde te queda? Acepta la culpa. El mayor atraco a la sanidad eres tú. El mayor obstáculo para la sanidad de tu vida eres tú. No lo justifiques, no lo minimices, no digas, esto es un pecadito pequeñito, esto no importa. Frente al pecado del fulano, no mires la viga que hay en el ojo de tu hermano. Mira la viga que tienes tú mismo hoy en día. Eso me lleva a otra dimensión. Cada vez que yo miro un pecado en alguien, o cada vez que yo le veo algo a alguien, yo le digo al Señor, mírame primero a mí, Señor. Porque a veces nosotros creemos que los demás tienen más pecado que nosotros. Ante Dios, el pecado pequeño de otra persona y mi pecado son iguales. Tremendo. Eso nos lleva a otro nivel también. Acepta que el 100% de la culpa es tuya. Acéptalo. No digas, bueno, Señor, mira, yo te confieso este pecado, pero el 10% de la culpa es mía y el 100% es de mi esposo, o el 100% es de mi hijo, o el 100% es de fulano. No. O el 90%. No. Dilo, Señor, el 100% de este pecado y de este problema ha sido mío. Ese es el primer poder para quitar el obstáculo que tienes de recibir la sanidad y la liberación. Número 3. Pide perdón. ¿Te acuerdas que ayer lo hablamos? Pide perdón. Definitivamente, cree que Dios te perdonará. Pídele que te perdone. Lo primero que tú tienes que hacer es, antes de ir a pedirle perdón a alguien, pídele perdón a Dios. Dile, Dios, perdóname. Y número 2, perdónate. Y número 3, pide perdón. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Pedimos perdón, no le pedimos perdón a Dios y no nos perdonamos. Entonces cuando terminamos el área de sanidad decimos, ¡ay, qué bien que me siento! Pero al otro día alguien te hizo algo y vuelve el mismo ciclo a tu vida. ¿Por qué? Porque no lo hiciste como la Biblia lo enseña. Pídele perdón a Dios. Perdónate tú mismo y perdona a la otra persona. Eso es un vínculo poderoso en la liberación de la sanidad. ¿Estás dispuesto? No te pongas en riesgo de enfermedades espirituales. No te pongas en riesgo de enfermedades espirituales del corazón, ni del alma, ni de las emociones, ni de la mente. No entres en ese riesgo. El enemigo va a querer bombardearte para enfermar tu mente. El enemigo quiere bombardear tu corazón para enfermarte en el corazón, tus emociones. El enemigo te quiere enfermar y destruir. Y tú no te puedes poner en riesgo. Dios quiere usarte en el final de este 2017 y en el 2018 y en el 2019. Dios tiene planes para ti. Sé honesto acerca de tus pecados y empieza de nuevo. Luego de lo que Dios puede hacer a través de ti, yo te invito a algo en este momento. Quiero terminar con una tarea que deseo que tomes muy en serio. Comprométete totalmente con Dios para que pueda liberarte y para que Dios pueda hacer todo lo que planeó que fuera contigo. No importa la edad que tengas, no importa que tengas 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, no importa. Dios todavía tiene planes contigo. Por favor, escúchame. Los tuvo con Abraham, 120 años. Los tuvo con Sara, 99 años. ¿No los va a tener contigo? Todavía Dios quiere trabajar contigo. Que no permita el enemigo. Que no permita el enemigo en este momento. Que no permitas que el enemigo te robe 1 milímetro de la victoria de Dios. Por eso lo repetí varias veces. Porque necesitamos que la intimidación o el temor o la presión que Él ejerce contigo te robe el tiempo de sanidad y liberación. Recuerda, Satanás no puede presumir autoridad alguna en tu vida. Él intentará todo para engañarte.
No lo permitas, por nada del mundo. En este tiempo donde yo te estoy impartiendo sanidad y liberación, no lo permitas. Te voy a dar una palabra en 1 de Juan, capítulo 4, verso 4. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y con esa palabra, párate. Y no te niegues que necesitas confesar el pecado oculto que hay en tu vida. Con esta palabra te dejo una pregunta. ¿Cómo desea Dios que usted responda a lo que Él te ha mostrado hoy? ¿Cómo vas a responder a tremenda enseñanza y a tremenda responsabilidad que tienes hoy con este tema? ¿Te quedarás callado con información o harás algo en tu vida? Quédate conmigo en las preguntas del material de sanidad que están aquí en Reflexiones, porque esta es la forma como trabajamos este material. No solo vemos, trabajamos, discutimos el material y luego lo ponemos en práctica. Mis amados, ha sido un placer estar con ustedes hoy en nuestro estudio bíblico Maná, 30 días en Isaías 61. No te niegues a sanar. Sana tu vida hoy. De Estudio Maná.